Amigos, regresamos a Como Cada Mañana. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Si nos acaba de sintonizar, gracias por así hacerlo a través de la frecuencia de Uniradio 1470, La Voz de la Gente, y canal 124 del sistema de Cable Más. Hoy vamos a platicar en el estudio con la doctora Karen Varela. Ella viene del Hospital de Salud Mental de Tijuana y vamos a hablar de un tema que pues, puede resultar un poco incómodo para algunas personas, porque siempre hablar de chiquitines y de los padecimientos que ellos pueden llegar a presentar pues resulta a veces incómodo, ¿no? Es triste, pues ni modo, nunca quisiéramos ver a niños enfermos, pero los hay y tenemos que tratar los temas. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. No puedo yo creer que podamos a estas alturas de nuestras vidas pensar o hablar de ansiedad en niños. ¿Qué no es esto un problema de adultos? ¿No es un problema de personas que ven el mundo de forma distinta a los niños? Los niños como que les vale gorro todo, ¿no? Ellos viven felices, no les preocupa. No les angustia nada, al menos eso es lo que yo creía. Fíjese que es una creencia muy común, pero no, en realidad los niños también sufren de ansiedad, ¿no? La ansiedad es un síntoma que es normal en cualquier persona, pero cuando ya se sale y ya no lo pueden manejar y empieza a dar problemas, ya hay que tratarlo. Y la ansiedad pues puede empezar desde antes de los 2 años hasta que uno es grande, ¿no? ¿Pero no tienen ellos una mejor adaptación o capacidad para enfrentar la ansiedad? Bueno, es que hay que ver la ansiedad, ya cuando es una enfermedad hay que entender a la ansiedad como tal. Entonces, cuando hablamos de ansiedad, una enfermedad por ansiedad es porque hay una alteración química en el cerebro y eso tiene un fuerte componente genético. Ok, entonces no estamos hablando únicamente de la ansiedad que puede provocar una situación determinada a cualquier persona, no. Como el aburrimiento, como no obtener lo que quieres, como sentimientos de frustración. Aquí hablamos ya de una condición de química cerebral. De una condición química cerebral que condiciona ciertos síntomas. Por ejemplo, en niños chiquitos puede ser que duren mucho tiempo sin querer ir a la escuela, que lloren, que antes de ir a la escuela digan me duele el estómago, me duele la cabeza, hagan lo posible porque no los lleven, estando en la escuela, están preocupados porque estarán haciendo los papás, que les vaya a pasar algo, que los vayan a dejar en la escuela y no regresen por ellos, ¿no? A la hora de participar en el salón de clase también no lo hacen porque les da pena, porque les da miedo y no lo pueden manejar, empiezan a sudar y con más razón se resisten a ir a la escuela. Ese es un tipo de ansiedad que se llama fobia social, pero hay muchos tipos de ansiedad en los niños, ¿no? Hay una que se llama trastorno de ansiedad generalizada, que hay una preocupación constante y ansiedad constante todo el día, no se quita. ¿Eso también les quita el sueño a ellos? Puede haber alteraciones en el sueño porque es como estar pensando en algo, ¿no? Digo, no van a tener los mismos problemas que un adulto, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de un niño. Sí, Entonces, por supuesto. A lo mejor para un adulto el que estar sin trabajo sea un motivo de estrés, a lo mejor para un niño el que la maestra en la escuela le suba un poquito el tono de voz ya es un factor de estrés. Y si tiene este componente genético que lo hace más propenso a tener un trastorno de ansiedad, pues va a tener síntomas. ¿Y qué va a ser en el caso de los niños lo que dispare estos episodios de ansiedad? Es decir, ya veo el estrés, entiendo que en los adultos y en los niños puede funcionar como un disparador, pero ¿hay algo más? ¿Hay otras situaciones? Puede haber muchas cosas que disparen la ansiedad en los niños. Pueden ser problemas familiares, los problemas económicos en la familia. Obviamente toda la familia está estresada y es un estrés constante para los niños que al final se traduce en una enfermedad. Una de las cosas que a los padres nos angustia es el hecho, hablando de ansiedad, ¿no? Es el hecho de pensar en que se diagnostique a un hijo nuestro con un problema de esta naturaleza. Y yo quisiera preguntarle, doctora, en la psiquiatría hay muchos diagnósticos que se hacen básicamente, únicamente desde el punto de vista clínico. ¿Hay estudios de laboratorio que puedan decir, sí, este niño tiene este déficit, este niño tiene esta deficiencia, este niño tiene este problema de química cerebral? Fíjese que eso es algo muy común que llegan pidiéndolo a los papás, ¿no? Un electroencefalograma para diagnosticar ansiedad. No nos sirve. Aquí la importancia es de buscar un clínico que esté calificado, que tenga entrenamiento en ver niños para que lo pueda identificar, porque desafortunadamente no hay un estudio de laboratorio que nos diga este niño tiene ansiedad o este niño tiene este problema. Es meramente clínico por personal capacitado. Y guardando, digo, las reservas de la capacitación de las personas, yo lo sé que pueden ser muy exhaustivas estas capacitaciones, pero no existen grandes márgenes de error, porque digo, los problemas, y con tantas etiquetas, ¿cómo podemos, oye, pues este se parece a este, y este engloba? Yo me imagino que ha de ser una tarea muy ardua, ¿no?, para lograr llegar a un diagnóstico preciso. Depende del entrenamiento del personal. Obviamente el entrenamiento dura mucho tiempo. Por ejemplo, un psiquiatra infantil se tarda 13 años en obtener el título, 12 a 13 años. Entonces no es fácil y aún así en la clínica nosotros damos el medicamento y después vemos que quedan ciertas cosas. A lo mejor se fueron agregando otros trastornos, trastorno por déficit de atención, alguna otra. Entonces depende mucho del entrenamiento del clínico que esté viendo al niño. Esto que me comenta, doctora, quiere decir que entonces un niño es bastante común encontrarlo con múltiples trastornos.
Ay, qué bárbaro. Sí, bueno, de aquí a aquí es trastorno de déficit de atención, de aquí a acá es bueno, ansiedad, pero hay ¿no? que verlo como un todo al niño, ¿no? Sí, por ejemplo, supuesto. si tiene trastorno por déficit de atención, entonces tiene mayor riesgo de que tenga mayor estrés porque la escuela le piden que se porte de cierta manera, que haga ciertas cosas. Entonces ese niño, si tiene también carga genética para ansiedad, más el estrés aunado a la escuela, pues probablemente también vaya a presentar algún trastorno de ansiedad. Esa carga genética de la que habla, doctora, esa propensión, ¿sí la pueden identificar en un estudio de laboratorio? ¿Es así? No hay marcadores como en el caso de Angelina Jolie, ¿no? Que Hay de tumoral. Sí, exacto. Hay marcadores, pero no es un estudio que se haga de rutina, porque aún están involucrados muchos factores, muchos genes, pues no es uno solo que se puede identificar, como en el caso del cáncer de seno, ¿no? Aquí intervienen muchos genes. Lo que nosotros vemos es la historia familiar, y cuando empezamos a interrogar, bueno, resulta que la mamá, el tío, el abuelo, el bisabuelo, y nos vamos más atrás, primos, todos ellos tienen o trastorno de ansiedad, o unos episodios depresivos o algún otro trastorno mental. ¿Cómo le hacíamos antes, doctora, antes de que lográramos identificar este tipo de trastornos en los niños y que simple y sencillamente decíamos, es un niño inquieto, es un niño travieso? O sea, hay muchos adultos hoy por hoy que pudimos haber sido catalogados dentro de ese grupo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Realmente no nos sucedió nada, o sí? Depende de que tanto pueda funcionar en el salón de clases un niño. Esa es la gran hay diferencia. muchos adultos que crecieron con algunos trastornos que nunca fueron tratados, pero bueno, quedaron a lo mejor con miedo a hablar en público porque qué van a pensar de ellos, o algunas cuestiones de pensamiento que como nunca fueron tratados de niños, se van prolongando hasta la edad adulta. Y sí crecen, funcionan bastante bien, pero con algunos miedos, con algunas cosas todavía. ¿Que se pueden tratar de adultos o es más difícil entonces? Es más difícil, es mucho más fácil tratarlos desde el niño, es lo ideal. Si el problema tiene que ver con la química del cerebro, es decir, estos niños, además de tener una terapia clínica, una terapia conductual, me imagino que van a estar medicados por el resto de su vida. No por el resto de la vida. Actualmente, por ejemplo, para cualquier trastorno de ansiedad, lo recomendable es que se trate al niño de 12 a 18 meses con manejo farmacológico, después suspender el manejo farmacológico y ver cómo está el niño, a ver si su cerebro ya es capaz de regularse solo. Lo que hace el medicamento es que influye en una sustancia que se llama serotonina para que el cerebro la produzca normalmente, pero el cerebro se tarda en aprender más o menos 12 a 18 meses. Es por eso que el tratamiento es tan largo. Si se suspende el tratamiento antes de este tiempo, lo más probable es que los síntomas regresen. ¿El problema es con ese neurotransmisor que mencionó? Es ¿serotonina? uno de los implicados, la serotonina. Uno de los implicados, Oiga, pues es muy el famoso. más principal. Sí, la serotonina es muy famosa, ¿no? O sea, nos vuelve locos en todos los sentidos, ¿no? O sea, si no lo tenemos... Ese es el culpable, la serotonina. Ah, qué caray, pues vamos a tener que inventar algo, ¿no? Para que se estimule de manera persistente y constante el cerebro. ¿Qué pasaría si tenemos un sobreestímulo de serotonina? Digo, y lo pregunto porque eventualmente, pues si los fármacos incrementan o estimulan su producción, ¿qué pasa cuando hay una sobreproducción de serotonina? Hay algunos síndromes serotoninérgicos que ya son complicaciones del uso de los fármacos, que también los hay, ¿no? Pero vaya, el riesgo-beneficio de utilizar los fármacos es mucho menor a aquellas cosas contradictorias que puede haber o perjudiciales. Sí, siempre hay una evaluación de los hasta pros y los contras, ¿verdad? Con todos los medicamentos sí, hay problemas. Es cierto, puede haber ese tipo de reacciones. Oye, pues yo estoy encantado con esto porque, digo, ¿cómo sería una reacción? Nada más me entró la curiosidad. Una persona que tiene niveles de serotonina por encima del promedio, ¿también se comporta diferente? ¿Que es muy feliz, muy contenta, muy entusiasta? ¿O cómo sería? Hay un trastorno que es el trastorno bipolar. Entonces, por ejemplo, en estas personas generalmente llegan en estados de depresión y cuando damos medicamentos y aumentamos la serotonina, lo que provocamos con el medicamento es que se manifiesta la enfermedad que ya tenían, que es el trastorno bipolar, y viran a estados de manía, en donde casi no duermen, están muy irritables y tienen algunos otros síntomas relacionados, pero es que ya tenían la enfermedad, por ejemplo. Mira, muy interesante. Doctora, te agradezco muchísimo la visita. ¿Podrías darnos tus números de teléfono en el hospital, por favor? El teléfono es 607-9090. Perfecto. Cualquier duda, pregunta, ya lo sabe, sus niños, con la doctora Karen Varela, que pues nos puede aclarar esta y más dudas. Ya vio que es muy capaz. Doctora, te agradezco muchísimo la visita. Muchas gracias muy amable. por la invitación. Vamos a pasar al otro lado del estudio. Ya está Janet lista con Pregúntale al doctor Mendoza. Vamos a platicar hoy. Ay, esto no tiene que ver con gallos, ni mucho menos, pero se parece. Yo creo que de ahí el nombre, ¿no? Los famosos espolones calcáneos. ¿Le ha pasado? ¿Conoce usted a algún amigo? Yo sí conocí uno y déjame decirle que qué suplicio era para este hombre. Vamos a platicar con el doc. Adelante.